Hola, sean todos muy bienvenidos de nuevo al canal para un nuevo vídeo. Soy Artur Andrade y estoy aquí para compartir con ustedes otro fascinante estudio. Espero que lo disfruten al máximo. Si alguna vez has hojeado las páginas de la Biblia, es probable que ya hayas encontrado alguna referencia al libro de Enoc. Tal vez ni siquiera lo notaste, pero una parte de él está ahí. La epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, cita literalmente un pasaje del libro de Enoc, y diversos pensadores cristianos, desde los antiguos de Alejandría hasta San Agustín, también lo mencionaron y comentaron. Pero, ¿qué es exactamente este libro? ¿Qué nos revela y por qué, a pesar de ser tan influyente en la antigüedad, ha caído prácticamente en el olvido en nuestros días? El objetivo de este vídeo es precisamente explorar estas cuestiones, ofreciendo una visión general del libro de Enoc, analizando cada uno de los textos que lo componen y situándolos en su contexto histórico. Si este tema te interesa, prepárate para un viaje intrigante. Toma un café o un vaso de agua, acomódate bien, porque este tema es extenso y requiere nuestra total atención. En primer lugar, es importante aclarar que existen tres libros conocidos como el libro de Enoc. El más antiguo, y el foco de este vídeo, es generalmente llamado simplemente libro de Enoc, o a veces primer Enoc, o incluso Enoc etíope. Además de este, existen el segundo Enoc, también conocido como Enoc eslavo, y el tercer Enoc, llamado Enoc hebreo. A pesar de los nombres que parecen sugerir una secuencia, estos libros son independientes y no forman parte de una trilogía como, por ejemplo, El Padrino 1, 2 y 3. Cada uno de estos textos fue escrito en épocas y contextos diferentes y circuló por separado a lo largo de la historia. Otro punto a destacar es que el primer Enoc no es un texto único. En realidad, esta extensa obra, con más de 100 capítulos, generalmente se divide en 5 libros más pequeños: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de los luminares, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Además, hay 2 apéndices cortos al final. En este vídeo, nos centraremos específicamente en el primer Enoc y sus sublibros. Antes de sumergirnos en el contenido de cada parte, vale la pena entender la datación y el contexto en el que se escribió el primer Enoc. Según el propio texto, el autor sería el patriarca Enoc, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, mencionado brevemente en el libro del Génesis. En Génesis, se dice que Enoc caminó con Dios. Luego no apareció más, porque Dios se lo llevó. Esta relación única de Enoc con Dios y su arrebatamiento forman el telón de fondo para las diversas visiones y viajes celestiales e infernales que describe el libro de Enoc. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, esta autoría es generalmente rechazada. El libro de Enoc contiene una serie de visiones proféticas que se alinean bien con los eventos de la dominación griega helenística en Judea y con el periodo de los macabeos, lo que sugiere que el autor estaba al tanto de estos acontecimientos, aunque los presentara como predicciones hechas por Enoc. Históricamente, si un texto habla de eventos como las campañas de Napoleón, lo fechamos después de Napoleón. De la misma manera, los textos que mencionan a Judas Macabeo, como el libro de Enoc, se consideran posteriores a él. Existen otros criterios que corroboran esta datación, como la ausencia de referencias al libro de Enoc en textos anteriores al siglo III a.C., además de su estilo literario, vocabulario y perfil teológico, que son más compatibles con textos judíos posteriores al período persa. No existen manuscritos de Enoc anteriores al siglo III a.C., lo que también apoya esta datación. Los manuscritos más antiguos que poseemos del libro de Enoc fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto, escritos en arameo y fechados entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Además, hay fragmentos medievales del texto en griego, latín y siríaco. Los manuscritos más completos datan del siglo XV al XX y fueron preservados en Etiopía, traducidos al etíope clásico, el Ge'ez. Por eso, algunos estudiosos se refieren al texto como Enoc etíope, no porque se haya originado en Etiopía, sino porque los únicos manuscritos completos que tenemos se preservaron allí. Comunidades etíopes, como la Iglesia Ortodoxa Etíope y la comunidad Beta Israel, consideran el libro de Enoc un texto sagrado. En la Iglesia Ortodoxa Etíope, incluso, forma parte de la Biblia, al igual que el Génesis y el Apocalipsis. Ahora, vamos a explorar el contenido del libro de Enoc. Está dividido en 5 partes principales. La primera es el libro de los vigilantes, que narra la historia de ángeles, llamados vigilantes, que descendieron a la tierra y tuvieron hijos con mujeres mortales. Estos hijos, gigantes, devoraron todo a su paso, lo que obligó a Dios a intervenir. Luego, envía al ángel Uriel para advertir a Noé sobre el diluvio, y a Rafael para combatir al líder de los vigilantes, Azael. Después de eso,
Miguel es enviado para combatir al vigilante Semeaza, quien en otros momentos también es referido como líder de los vigilantes. Esta duplicidad tal vez indique que la versión que tenemos hoy del libro de Enoc podría ser una combinación de dos versiones más antiguas, una en la que Azazel era el líder y otra en la que Semeaza ocupaba esa posición. También existe la posibilidad de que ambos nombres se refieran a la misma figura. Sea como sea, un último ángel, Gabriel, es enviado para destruir a los gigantes. Finalmente, ocurre el diluvio, que purifica la tierra, aniquilando prácticamente a todos los seres vivos que no estaban en el arca de Noé. Vale recordar que Enoc, por su parte, no pasa por estas tribulaciones, pues es elevado por Dios hasta los cielos, donde realiza una serie de visitas guiadas por ángeles a los espacios secretos reservados para los justos e injustos que esperan el juicio final. Estas visiones de los lugares separados, como los llama el texto, son increíblemente interesantes, pues desarrollan en detalle el imaginario judío antiguo sobre los destinos post-mortem, al menos desde el punto de vista de los judíos de la línea del autor de Enoc. La idea de un espacio que es básicamente una cámara de tortura eterna, por ejemplo, aparece aquí de una forma que ya se asemeja mucho a la concepción del infierno en el cristianismo antiguo. Y el propio tema de la visita guiada a estos espacios anticipa varios otros textos, como la Divina Comedia, de Dante, y otros mucho más antiguos, como el Apocalipsis de Pedro. Entonces, básicamente, eso es todo, resumidamente, sobre el libro de los vigilantes. A continuación, viene el libro de las parábolas. Esta segunda parte del libro de Enoc es una de las más controvertidas, pues introduce un personaje que tiene muchos paralelismos con el Cristo del Nuevo Testamento. Algunos estudiosos incluso sugieren que esta parte sea, en realidad, un añadido cristiano al libro de Enoc, hecho posteriormente. Y realmente no se puede descartar por completo esta posibilidad, porque ninguno de los ejemplares antiguos del libro de Enoc preserva el libro de las parábolas. Sin embargo, estos ejemplares también son bastante fragmentados, y varias partes de otros libros tampoco se encuentran entre ellos. Por lo tanto, es difícil estar seguro. Lo que podemos afirmar con seguridad es que el tema principal de este libro es la batalla entre el bien y el mal y la cuestión del juicio final. Las visiones de Enoc presentadas aquí dividen el mundo básicamente en dos lados. De un lado, están los elegidos, los justos, los santos y los ángeles fieles. Del otro lado, están los opresores, los reyes y poderosos, y los ángeles caídos. El lado del mal es liderado por Azazel, y el lado del bien es liderado por Dios, llamado en el texto Señor de los Espíritus o Cabeza de los Días. Además, el lado del bien es liderado por una especie de representante supremo de Dios, llamado el justo, el elegido o incluso el Hijo del Hombre. Esta figura, como mencioné antes, se asemeja mucho a la descripción de Jesús en los textos cristianos. Combina tres temas muy presentes en el imaginario judío antiguo: el tema del rey esperado de la línea de David, el Mesías, el tema del siervo que aparece algunas veces en el libro de Isaías, y el tema de la personificación de la sabiduría, una especie de atributo divino existente antes de la creación, que en las versiones griegas fue traducido como logos, la palabra. Pero, a pesar de estos fuertes paralelismos con las descripciones de Jesús, lo curioso es que, al final del libro de las parábolas, este elegido e hijo del hombre es identificado con el propio Enoc. El texto dice: y la cabeza de los días, Dios, vino con Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel y miles y decenas de miles de ángeles incontables, y vino hasta mí y me saludó con su voz y me dijo: tú eres ese hijo del hombre que nació para la justicia, y la justicia habita en ti, y la justicia de la cabeza de los días no te abandonará. Una antigua e influyente traducción del libro de Enoc al inglés llegó a modificar este pasaje para desvincular la imagen de Enoc del Hijo del Hombre. Sin embargo, hoy esta solución es universalmente rechazada por los especialistas que defienden una lectura más directa del texto, en la que el brazo derecho de Dios en el juicio es realmente el propio Enoc. Esta idea, además, se desarrolla más tarde en el llamado Enoc hebreo, muchos siglos después, con la escena de la transformación de Enoc en una figura elevadísima, casi divina, llamada Metatrón. Pero eso lo podemos dejar para otro vídeo. Volviendo al primer Enoc, o Enoc etíope, seguimos con la tercera parte, que es el libro de los luminares. El libro de los luminares, o libro astronómico, es la parte más diferente de todas. El principal interés aquí son las cuestiones relacionadas con el calendario. A partir de una serie de visiones sobre el funcionamiento del cosmos, del universo, de las puertas que dividen la trayectoria de los astros, de los vientos que ponen estos astros en movimiento, de la acción de los 4 seres que rigen las estaciones, etc., el autor defiende el uso de un calendario solar en lugar del calendario lunisolar, que era más tradicional en el judaísmo antiguo.
Esto puede parecer fuera de lugar en un texto religioso, pero el hecho es que el calendario era absolutamente crucial para la definición y observación de las fiestas y ritos religiosos. ¿Cómo determinar, por ejemplo, cuándo celebrar la Pascua, los años sabáticos y el jubileo? Todo esto depende del calendario. Una curiosidad aquí es que, en el libro de Génesis, se dice que Enoc vivió 365 años, una edad muy diferente de los otros patriarcas y que remite fuertemente al ciclo solar de 365 días, más o menos. Parece que ya en la época de la redacción del Génesis existía esta relación de Enoc con el calendario solar por algún motivo. Vale recordar que el calendario solar ya era utilizado en Persia y en el antiguo Egipto. Bueno, y la siguiente parte del libro de Enoc es el libro de los sueños. Esta parte está dividida en dos sueños en los que Enoc recibe revelaciones sobre el futuro. El primer sueño predice el evento del diluvio, y el segundo recapitula la historia desde la creación y avanza hasta el juicio final. Este segundo sueño, de temática más histórica, es especialmente interesante porque en él encontramos las referencias a los eventos del periodo helenístico que mencioné al inicio del vídeo. Pero, para llegar allí, tenemos que empezar con las alegorías que el autor usa para repasar la historia desde antes del diluvio. Estas alegorías usan animales para representar a los humanos, estrellas para representar a los vigilantes, los ángeles caídos, y humanos para representar a los ángeles fieles. Antes del diluvio, toda la humanidad es representada como ganado. Entonces, algunas estrellas caen y se convierten en toros que cruzan con novillas en la tierra, generando camellos, elefantes y asnos. Aquí, claro, la referencia es a la historia de los ángeles caídos, del libro de los vigilantes, donde las estrellas son los vigilantes, las novillas son las mujeres y los otros animales son los gigantes. Después de esto, viene el diluvio, y después del diluvio aparece un toro blanco que tiene 3 hijos, también toros, uno blanco, uno rojo y uno negro. El toro padre muere y los toros hijos se multiplican, pero la descendencia del toro rojo y del toro negro está formada por diversos animales impuros y depredadores, mientras que la descendencia del toro blanco permanece pura, generando otras 2 generaciones de toros blancos. La última generación de estos toros blancos genera un jabalí negro y una oveja blanca. Y así continúa. Resumiendo hasta aquí, el primer toro blanco después del diluvio es Noé. El hijo blanco es Sem, de quien descienden Abraham e Isaac, que también son toros blancos. Y de Isaac desciende Jacob, que es la oveja blanca. Los animales de otros colores son los patriarcas de otros pueblos. El toro rojo es Cam, y el toro negro es Jafet, y el jabalí negro al final, hermano de la oveja blanca, es Esaú. Después de esta fase de los patriarcas, las referencias avanzan ya al periodo de dominio griego, las expansiones de Alejandro Magno y de sus generales, llegando hasta la revuelta de los macabeos contra ese dominio helenístico a mediados del siglo II a.C. Incluso el propio Judas Macabeo, líder de la revuelta de los macabeos, es representado como un carnero con cuernos gigantescos. Hasta aquí, estas alegorías históricas coinciden muy bien con los eventos históricos que realmente conocemos, lo que sugiere, como mencioné al comienzo del vídeo, que el autor conocía estos eventos y, por lo tanto, estaba escribiendo después de que ocurrieron. Aunque estas palabras se ponen en boca de Enoc como predicciones de un futuro distante. Futuro distante para el personaje, el narrador, Enoc, pero pasado o presente para el verdadero autor del libro. Sin embargo, después de esta fase de los macabeos, ninguna imagen coincide con los hechos históricos que conocemos, y las visiones avanzan rápidamente hacia el fin de los tiempos. Son imágenes de Dios construyendo una nueva Jerusalén, todos los pueblos inclinándose ante los judíos y los muertos resucitando para el juicio final. Esto indica que el autor estaba escribiendo no mucho después de la época de la revuelta de los macabeos y que proyectaba el fin de los tiempos para que ocurriera pronto. Como está poniendo las palabras en boca de Enoc, quien supuestamente vivió antes del diluvio, logra que Enoc hable mucho sobre el futuro, que, después de todo, es pasado para él, el autor. Pero a medida que las visiones avanzan, el futuro de Enoc alcanza el presente del autor, y este necesita continuar hasta llegar al fin de los tiempos, que es futuro tanto para Enoc como para él, y ahí la cosa se vuelve más difícil. Las predicciones ya no coinciden con nada y se revelan como pura imaginación y esperanza. Lo cual es algo, por supuesto, muy importante siempre, imaginación y esperanza en cualquier momento histórico, pero ya no es historia. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis rápido. Este tipo de predicción del futuro a partir del pasado, que llega a un futuro que en realidad nunca llega, es algo muy característico de la llamada literatura apocalíptica, de la cual forma parte el libro de Enoc y también otros libros más conocidos, como el libro de Daniel, en la Biblia hebrea, y el propio libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento.
En la segunda parte del libro de Daniel, por ejemplo, en los capítulos 7 a 12, el autor también relata una serie de visiones sobre el futuro usando imágenes de animales. El supuesto autor del texto sería Daniel, un judío exiliado en Babilonia en el siglo VI a.C. Y en sus visiones ve un león, luego un oso, después un leopardo y, finalmente, una cuarta bestia dominando la región en la que vivía, en el antiguo Oriente Próximo. El león es Babilonia, el oso son los medos, el leopardo son los persas y la cuarta bestia son los griegos. Finalmente, una de las visiones habla detalladamente de la sucesión de Alejandro Magno, de sus 4 generales, hasta Antíoco IV Epífanes, que reinó en el siglo II a.C. Y después de esto, nada más de lo que el autor coloca coincide con eventos históricos conocidos. Y al igual que en el libro de Enoc, la narración también avanza rápidamente hacia el fin de los tiempos con una intervención divina y la resurrección de los muertos. Lo más probable, por lo tanto, es que el verdadero autor del texto estuviera escribiendo alrededor del siglo II y que hablara con facilidad del futuro de Daniel desde el siglo VI porque eso ya era pasado para él. Es lo que se llama en el argot académico vaticinium ex eventum, que es simplemente una profecía, entre comillas, hecha después del evento. Pero cuando el autor avanza para hablar sobre su propio futuro, sobre lo que realmente tiene por delante, su carro sale de las vías seguras de la historia, que terminan en ese punto, y se va por la imaginación y la esperanza. Este mismo enfoque también puede aplicarse al libro del Apocalipsis, que reconta eventos históricos de forma alegórica, también recurriendo a la imagen de animales o bestias, y que se centra principalmente en los emperadores romanos y luego avanza hacia los eventos finales, la resurrección de los muertos, el juicio y la inauguración de la Nueva Jerusalén. Pero después podemos hacer vídeos específicos detallando esta discusión sobre cada uno de estos libros apocalípticos. Por ahora, volvamos al libro de Enoc, al que solo le falta la quinta y última parte, que es la epístola de Enoc. Esta última parte, la epístola de Enoc, está escrita como una especie de testamento e instrucción moral destinada a los hijos de Enoc y, por extensión, también está destinada a las generaciones futuras que practicarán la rectitud y la paz, como dice el texto. Estas instrucciones también se dan desde la perspectiva de un juicio final inminente. El fin está cerca, así que prepárate. Evita la idolatría, el consumo de sangre, la blasfemia y la transgresión de otras leyes divinas. Y si eres rico y poderoso, evita construir patrimonio a expensas de los demás. No acumules dinero sucio y no hagas banquetes lujosos mientras oprimes a los pobres. Y si no eres el opresor, sino el oprimido, ten esperanza, dice Enoc. Los injustos serán barridos de la tierra y la autoridad será dada a los justos. El texto dice, no temas tú que has sufrido, porque recibirás la cura y la luz brillará sobre ti y escucharás la voz de la serenidad desde el cielo. Es un discurso profético, muy característico, que promete la condena de los males que asolan el mundo y da esperanza a quienes están sufriendo esos males. Es un clamor por justicia y por días mejores. Un mensaje muy atractivo que hizo que el libro de Enoc y varios otros libros apocalípticos escritos en este periodo fueran muy populares en la antigüedad, especialmente dado el contexto de crisis que los judíos vivían en ese periodo, dominados por potencias extranjeras infinitamente más poderosas que ellos, como los griegos y luego los romanos, y sin ninguna perspectiva de resolver la situación de una manera convencional, ya sea por la política, la economía o la guerra. Para muchos en ese contexto, la única esperanza realmente era la intervención de un ejército invencible de seres sobrehumanos, los ángeles, capitaneados por nadie menos que el propio Creador del universo. Solo así podrían derrotar realmente a todos los adversarios visibles e invisibles y establecer un reino definitivo de paz. Y era eso, y nada menos que eso, lo que prometía el libro de Enoc. Bueno, y por este resumen rápido, creo que ya han quedado claros varios paralelos del libro de Enoc con lo que más tarde sería el cristianismo. La expectativa del juicio inminente, el llamado a la conversión, el enfoque en la acción de los espíritus malignos, la figura salvadora del Hijo del Hombre, y así sucesivamente, son varios paralelos temáticos entre estos textos. No es casualidad que el libro de Enoc fuera citado con frecuencia por autores cristianos en la antigüedad. La epístola de Judas, como ya mencioné, cita directamente el libro de los vigilantes. La epístola de Bernabé, que formó parte de algunas Biblias en la antigüedad, se refiere al libro de Enoc como escritura. Justino Mártir, Ireneo de Lyon y Clemente de Alejandría usaron Enoc para hablar sobre la caída de los ángeles y el origen de los demonios. Orígenes de Alejandría acepta la autoría antidiluviana del libro de Enoc, pero reconoce que otros líderes de la Iglesia no estaban de acuerdo con esa evaluación. Y finalmente, Tertuliano de Cartago dice que el libro de Enoc es inspirado y que los judíos no aceptan este libro porque habla de Cristo.
y que, exactamente por este mismo motivo, los cristianos no deberían rechazarlo, sino abrazarlo como escritura para ellos. Pero claro, si Tertuliano está tratando de convencer a otros cristianos de no rechazar el libro, es porque algunos ya lo estaban rechazando. Y realmente es esta actitud de mayor resistencia al libro de Enoc la que prevalecerá en el cristianismo en los siglos siguientes, especialmente después de las críticas de San Agustín a este libro. Según él, no se podía negar que Enoc, el séptimo a partir de Adán, había dejado escritos sagrados, porque eso estaba atestiguado por el propio apóstol Judas en su epístola canónica. Pero, por otro lado, San Agustín sospechaba fuertemente de la autenticidad del libro de Enoc tal como lo conocía, el libro que circulaba en su época. Era un libro, según él, que no había sido preservado por los judíos y que contenía ideas que no coincidían del todo con la doctrina cristiana, aunque tuviera algunas similitudes. Por lo tanto, concluye, no podemos estar seguros de que esta versión realmente provenga de Enoc. Este argumento de San Agustín fue fundamental para que el libro de Enoc se alejara definitivamente del canon cristiano, hasta ser completamente olvidado en Europa durante milenios. Pero ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Qué te pareció este resumen del libro de Enoc? ¿Sabías que un libro con tantos paralelismos con el cristianismo había sido eliminado del canon? Déjame tus impresiones en los comentarios.